Menak me mapu me umle Ngune chen nhi fem knue teu Phil ke ayu wen me lên meu Phật ta toam ke nhi piu ke como mi alma, roja es la flor como mi sangre. Pura es la nieve como mi alma. Es la flor como mi sangre. Tampoco lo entendí. Ya pues, Huetripanto, estimado, ¿qué hicieron para celebrar el solsticio de invierno? Una tradición que nos pertenece hace mucho tiempo, un par de años yo creo. ¿Cuál ir a la ruca de Macul? Corte. Pégate una introducción, Huetripanto, listo. Ya, Beto el temucano. Una introducción oficial de la weá, no sean vencas. Beto el temucano. ¿Qué le habla sobre el Huetripanto? Bueno, el Huetripanto, ya para los amigos que nos ven desde Canadá, Estados Unidos, que no sean exiliados. Claro, que no sean exiliados, porque todo buen chileno sabe lo que es el Huetripanto. Es el solsticio de invierno y es la creencia, el solsticio de invierno, es decir, el día más corto del año, y en donde empieza el proceso de renacimiento de la flora y fauna. Y tiene especial sentido si uno vive cerca de la naturaleza, porque ese proceso es visible. A partir del solsticio de invierno, los días empiezan de a poco a ser cada día un poco más largos. Y el pueblo mapuche lo medía a través de una pata de gallo. Por lo tanto, cuando empieza el Huetripanto, los días, a partir de esta fecha, empiezan a extenderse una pata de gallo todos los días. ¿Qué hace en el Huetripanto? Principalmente es para afianzar lazos familiares. La gente se reúne la noche anterior, se hace comida típica, para esperar la llegada del inicio de un nuevo ciclo. Y en las mañanas se tomaba a los cabros chicos y se los metía al río más cercano para limpiarlo y purificarlos para que se empiece el nuevo ciclo bien. Pero eso es muy bonito, cuando uno vive en una zona cerca de la naturaleza, uno empieza a apreciar que los días se van alargando un poquito más, uno empieza a ver cómo la salvia empieza a abrirse paso a través de las plantas y los árboles. Finalmente en septiembre es cuando uno ve los resultados de ese proceso, pero ahora empieza el inicio, en donde los pájaros cambian su plumaje y donde las flores van y los árboles van agarrando fuerza. Eso es muy preocupante para todos los amigos internacionales, ¿ya? No sé si Beto, más que acotación es una pregunta, Beto. Espera, Pablo. En cierta medida, el Huetripanto es cuando el sol ya está la Tierra está lo más alejada del sol y empieza a devolverse en su ciclo. ¿Es eso? ¿Es una pregunta para ti? Es una pregunta, afirmación, porque yo lo sé así, pero no sé si estoy equivocado. Es una pregunta del profesor Massa, weón. Sí, puta, si tú me lo dices, te creo todo. Lo que sí sé que... Oye, pero espérate.
Estamos hablando del Huetripanto como una celebración, no como los efectos cosmológicos, cósmicos o planetarios de los que nos enteramos después. Bueno, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Vamos a terminar hablando de astrología, no, sería raro, güey. No, pero Sí, si eso es el Huetripantu, pues la noche más larga es cuando ya empieza nuevamente el sol la Tierra empieza nuevamente a acercarse al sol. Es el año nuevo. O sea, en el hemisferio norte el año nuevo lo celebran más o menos en el homólogo de esta fecha. O sea, Claro. ellos pasan Navidad y Año Nuevo en invierno, o sea, con frío. Sí. Entonces No nosotros recuerdo somos, cuál era el origen etimológico, pero te acuerdas que Antu era sol y Hue era nuevo. Y no voy a decir que Tripe es el viaje, porque eso es mentira. Pero es como la idea del nuevo sol. claro. Bueno, acá en el norte se celebra el Inti Raymi. Los dieguitas celebraban eso. Y pilla que tiene ascendencia dieguita y colla, los dos, tienen sus rituales. Entonces acá nosotros hacemos nuestra ofrenda a la Pachamama. Nunca me gustó ese nombre, pero acá sí, pues acá yo siempre he sido de la Ñuque Mapu. Pachamama siempre suena a cuico New Age. Pero acá, sí, pues acá se dice Pachamama. Y hoy día sí, pues, hicimos un hoyito, hicimos nuestra ofrenda, y en la noche se hace un jueguito y se hablan cosas. Ya no queremos saber tanta intimidad, güey. Tranquilo. En la tierra. Bueno, donde sea, weón. Lo más que aclaraste, güey. A propósito del chiste pagano, Beto, tú que sabes tanto, me gustó tu introducción, güey. ¿Reviste? No mencionaste en ningún momento si es que, porque a mí se me activa el imaginario de las fiestas paganas del hemisferio norte, donde siempre están muy asociadas a la fertilidad y por lo tanto a rituales paganos de orden sexual, man. En la cultura mapuche hay algo de eso, ¿no? Mira, por lo que yo sé, eso podría ser, pero no tengo idea, weón. Lo que sí sé es que las familias se reúnen. Es una fiesta más familiar, weón. Porque de hecho, la gente que vive en comunidades se junta todas, pues, weón, en una ruca y están alrededor del fogón esperando el cambio de ciclo. Entonces, y toman gas, ¿cachai? Y si alguien se cura y le quiere meter mano a su patrona o la patrona del otro, yo creo que puede llegar a pasar. Pero no es algo que sea sistematizado de alguna manera. Ahora ¿Tiene sentido que suceda? Ahora, tú estás especulando al respecto porque no te ha pasado. no especialmente, weón. Ahora, no sé, eso estamos comentando con Martí antes de iniciar el podcast de cómo estaban los niños en este cambio de ciclo, weón, y se portaron pésimo, Sí, weón. se Así que portaban con ganas las de, pelotas. si uno sigue la naturaleza, no muchas ganas de toque corto, no hay, weón. Algo pasó ahí. Sí, Pero está es simpático disculpa. porque ahora viene la noche de San Juan también, como que esa es como la ¿cómo se llama? La occidentalización del ritual mapuche también. O sea, lo que yo entiendo como Noche de San Juan, puede que lo haya leído, porque igual fui a varios eventos en Santiago sobre el tema. Bueno, no recuerdo si me lo dijeron o lo intuyo, pero se entiende que la Noche de San Juan es los católicos encerrados durante la celebración indígena, ritos paganos. Entonces los católicos les decían que en esa noche salían los fantasmas, etcétera, y que no tenían que salir, o que era peligroso lo que pasaba, o lo que pasaba era algo de brujos, de paganos, ¿sí? Y era para en cierta medida bajarle un poco el perfil o satanizar o desacreditar todas las celebraciones que se hacían en esa fecha, que eran el Año Nuevo precolombino. O salías ahí al bosque y te encontrabas con un indio curado y te metías mano, como decía Beto. Algo No, parecido. de las patronas y tú te metiste, tú mezclaste el cauco, weón, en la mitad del Trauco. no sé.
Sí, pues está Pero- siempre el cola de flecha metido en la noche de San Juan, pues. Sí, Entonces po. una satanización de los rituales precolombinos. No, además que sí, po. Muy de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo se vive en la ciudad el Huipipantu, Nicolai? Lo Pero vemos nosotros cuando celebramos en un nosotros- momento el Huetipantu. Sí, cuando yo vivía en Macul, en la esquina de mi casa hay una ruca. Y se celebran, bueno, también celebran el 18, o sea, no es que sean muy puristas. Y había también unos moai por ahí, ¿te acuerdas? Es que lo que pasa es que ese sitio es un sitio de cultura precolombina. Entonces había una especie de centro Rapanui y otro Aymara. Pero el que primero vimos, el que primero se formó fue la Ruca. Sí, en Macul, o sea, en eh, Maratón con Quilín. Por ¿Cómo si se alguien llamaba la viene ruca? por ¿Te ahí. acuerdas? Se llamaba. No, no tenía un nombre esa ruca, tenía un nombre que era como. Tenía ¿Te nombre, acordás pues. cuando nosotros íbamos a clase de Mapudungún? ¿Te acordás que era como Chuallín. con Kim Mapudungún Guarremeo? Que era como aprender todos podemos aprender Mapudungún en la ciudad. Esta Claro, ruca también decía algo así como en la ciudad. Creo que era, era así como Ruca Guarremeo o algo así. mira, no me acuerdo bien cómo era en Mapuzungún, pero la traducción era floreciendo en la ciudad. O sea, esa connotación de nacer, que era como florecer o germinar que tienen los mapuches, ¿Ya? pero en la ciudad, Guariameu, termina. Es como Chuallín, Guariameu, si no me Warrior, equivoco. es que Warrior era la ciudad, po. Sí, pues Guari en la ciudad. Meo es una partícula súper ambigua, es como decir weá, no sé. Neu era un candidato No. muy ambiguo, weón, que Meo, claro, que lo pillaron no, unos aviones. Era un avión de Lula. No, pero eso, me acuerdo del Warrior Meo, que era la ciudad y esa roca creo que no tenía nombre, sino que justamente Oye, era una Tenía roca de la ciudad. nombre, Nico. Afuera Lo tenía un voy a cartel. averiguar, lo voy a averiguar, si no, lo ponemos en los insertos. oye, le falta jugar tejo a los viejos para disputándose las memorias perdidas, weón. Lo que Es que yo, falta tiempo. Pero yo que participé en esas clases, hay que decir que era un poquito de publicidad engañosa el título de ese texto, weón, el día de la callampa y aprender mapungún en la ciudad. Weón, es una weá imposible, es más complejo que el chino. ¿Te acuerdas que podías construir palabras como con más de 10 fonemas, weón? No, en realidad el texto, o sea, el título estaba un poco mal, describía un poco mal la idea, pero la gracia era que el Mapudungún era tan flexible que podía actualizarse a cosas de la ciudad. ¿Te acuerdas que microondas era como, ¿te acuerdas cómo se decía? El microondas era como un aparato que te permite calentar la comida, no Sí. cocinarla. Ya, La cocina era Deuma, como un no, aparato. Deuma y Yael, güey. No, Deuma es hacer. Y Yael, comida, güey. No, esa era la cocina. El Sí, microondas se fue a comer el microondas. yo Pero el también se me pelón, güey. olvidaba. Deberíamos publicar, bueno, vamos a ir al link. La ampolleta era con pelón, güey. Con pelón, güey. O la No, ventana. no, la ventana era con pelón, güey. Y la Porque ampolleta permitía era el pasar la pelón, luz. güey. Y Sí. el chirigüe, ¿qué era el chirigüe? Nico, ¿se acuerdan de auto? Latra. Y no sabíamos si era por la marca o por No, qué se parece. los pisitos era como guanco, era como un El banco. guancu, el guancu. Guanco. Y la manzana era como manfana o algo No, así. la manzana es manchana. Manchana. Y la vaca es guacu. Guanco. Y el chanchito sangüe. Creo que El chanchito era sangüe, sí. Y el durazno es durazno. ¿Durazno? Durazno. Ah. En el fondo era como Bueno, Duolingo la wea, weón. Mira las weas que aprendieron. Me acuerdo que los meses y los meses del año era como enero, febrero, abril. Era como que no tenían BR, pero era FR. Entonces era como Afri. Igual yo siempre me daba risa lo que decía Nico, que era como, puta, los weones que tienen mal oído, weón. Que escucharon un caballo y lo tomaron en Cagüeyu. Pero en cierta medida también pasaba para el otro lado, po. Porque Caupolicán, Lautaro no es Lautaro, el Leftraru
Vitacura, Claro. no es Vitacura, es Futacura, etcétera, etcétera, etcétera. Se pasaba para los dos lados, po. Sí. Es una castellanización del Mapudungún y a la inversa, pues es una Mapuzungusuzación del, del castellano. Es que depende de las lenguas, de los idiomas, tienen formas y reglas naturales de derivar las sílabas. Entonces, tú entendí que el japonés tiene esa hueá de que no podéis terminar con una consonante, igual que el italiano. Entonces le ponen una letra después. ¿Cachai? Como no podéis terminar en una consonante, tenéis que terminar con una letra después. Y que de hecho el otro día estaba leyendo porque la idea era que war, los italianos le decían guara, porque no podían terminar, y de ahí viene guerra. Bueno, eso. Sí, pues, y en japonés se le coloca la U final siempre. Oye, Beto, si la RUC, la señora de Beto es lingüista, si llega a escuchar este podcast, weón, le van a oler las muelas con los lingüistas de sobremesa, weón. Conche tu madre. Bueno, pero si nunca nos hemos planteado desde la posición de expertos en algo. Sí, Creo. Bueno, pero yo estamos bastante bien porque de Y eso se llega, trata. dice lo mismo, weón. dejen hablar a Beto. Disculpa. Pero de eso se trata Wikipantu, de hacer memoria, weón. Se cuentan historias del pasado, ¿cachai? Y volverlo al presente. Para empezar Este capítulo podría tratarse de recuperar historias de nosotros del pasado. Exacto. Pero En eso es lo que se relación a hace. lo que estamos hablando, po. Lo que falta acá es un fogón nomás, weón, y ya estamos listos para la celebración. Así como una Bueno, en suerte. relación a lo que estamos hablando, estábamos recordando las clases que tomábamos ahí en Gómez Milla, Juan Gómez Milla. Héctor Mariano. Todos esos viernes después se había transformado en un ritual en sí mismo, porque nos íbamos a la casa de Nico, pasábamos al supermercado a pertrecharnos y luego la tarde de pizza que se podía extender hasta el día siguiente, weón. Yo creo que ahí En ese tiempo en la casa hacíamos nuestro propio brebaje, una cerveza, y hacíamos Claro. pizza. Pues. Entonces era como que después de clase, y era viernes, más eran los viernes. No, lo mejor fue la ruca Santiago Meu. Cuando hicimos un fogón en medio de... Eso fue En medio de cuatro. peligroso. Fue súper peligroso que hicimos un Cuando fogón entramos en en la medio de la parrilla, pieza. adentro de la casa. Sí, po. Pero obviamente sin los sistemas de ventilación que tiene la ruca, entonces pudimos haber muerto por inhalación de Ya CO2. me desperté, la casa estaba llena de ceniza por todos Además, lados. Todo estaba ceniza. Todo había ceniza por todos lados. pero fue bueno, estábamos calentitos ahí con el fogón. Que era una parrilla. Entramos a la parrilla. Ya. Oye, tengo bien fresquito algunas palabras del Mapudungún en mi cabeza, porque yo a mi guagua le compré mi primer diccionario en Mapudungún. Y yo le pregunto, ¿cómo es el chegua? Wow. ¿Y sabe algún nombre en Mapudungún? O puede que sea el dibujito que ve en el, en el diccionario, pero... Bueno, así Entonces, aprendimos a hablar. sí, pues, estoy constantemente repasando el Mapudungún porque uno de sus libros favoritos es el de mi primer diccionario de Mapudungún. Nos habíamos inventado apellidos en Mapudungun también, ¿o no? Apellidos no. yo era papá y Huelet, ¿te acordás? Sí. Papá y era la... El pichilonco pollo, ese fue muy bueno. El pichilonco pollo, Héctor Mariano nos lo aprobó. ¿Entendió? Lo entendió y lo aprobó. Po. No queremos saber. Lo aprobó. Porque No, lo que no entendí es que después el señor editor va a poner el significado de las hueás que estamos diciendo, weón. Así que... Separado. No, y le ¿Qué dijo, examen? es que Lo aprobó por acuérdense, examen oral, pelado, weón. acuérdense que don Héctor Mariano tenía esto de que la lengua tenía que seguir revitalizándose. Y le hablaba sobre el le dijimos sobre el pichilonco pollo, y él dijo, sí, está bueno. Y después estábamos hablando acerca de los doctores, y dijimos, da tu pichilonco pollo, que era el doctor que el urólogo. claro. Y también nos aprobó ese silogismo, se llama, ¿cómo se llama cuando uno El neologismo. eso, nos aprobó el neologismo. Sí. Sí. Eran buenas las clases de Mapudungún.
Sí, era súper entrete, weón. Aparte del rito. Era interesante, pero el día de la Callampa podía aprender a hablar solo con esas clases. Pero Yo ahí, Pablo, disculpa, dame dale. no, que quería comentar una de las cosas que recuerdo y que me llamó la atención. Pero también tengo que confesar que yo iba como avión con las clases hasta que empezó el mundial y ahí tuve que desertar. Me acuerdo. 2014. Bueno, una de las cosas que recuerdo y que puede que esté profundamente equivocado desde un punto de vista académico, pero me quedó la sensación que parece bastante obvia y rastreable, ¿no? Tarea para los lingüistas. Que a partir de la pronunciación que nos enseñaba el profesor Héctor Mariano, weón, con respecto a la fonética mapuche y su supuesto o probable orígenes asiáticos, el lenguaje, ¿no? El dialecto, es que está muy presente en la cultura chilena transversalmente, pues, bueno. Solo que hay algunas formas de pronunciar que se han ido, o sea, que están prestigiadas y otras que están denostadas. Bueno, todo eso se está revisando, pero para ir al punto quiero decir como la idea en cómo hablan las clases populares o cómo hablan las clases acomodadas, yo sentía que calzaba perfecto con la fonética mapuche y los rasgos identitarios del castellano chileno, ¿cachai? Como ¿se acuerdan? La CH o el tra, El Shegua, pues, sí. el tra, que es más propio como de la élite o de los sectores más acomodados, y el CH, el sh. Esas weas eran pero mapunguna al cuadrado, pues, y calza con el mestizaje, insisto, transversal de toda la población. Entonces entender esas cosas también era bonito desde el punto de vista que a mí me interesaba ese curso pues, también, pues para saldar cuentas con todas esas cargas identitarias que durante más, o sea, desde chicos no existía el valor ni la... O sea, fue la palabra, pero se entiende para dónde estoy apuntando. Está totalmente en la opacidad. Hay una negación, ¿cierto? Histórica de esas raíces. Pues. Entonces es muy insano, muy esquizofrénico también a nivel cultural esa weá que nos tocó, en la que nos tocó criarnos y educarnos. Eso. Yo me acuerdo que cuando chico, bueno, también pasa harto que muchos de los suburbios de la ciudad, en realidad estamos hablando de Santiago, las prestaciones de Santiago, que las afueras de Santiago estaban pobladas por gente que venía de afuera, del sur, por ejemplo, entonces sí venía con un dialecto más del campo y sabemos que en el sur de Chile la gente habla distinto y en el norte también. Y lo otro que me pasa harto escuchando, por ejemplo, a Salazar, es que también antes nos enseñaron muy bien, nunca lo aprendimos, pero nos trataron de enseñar muy bien cuál era la diferencia entre la Y y la doble L, que era la Y, creo. No, la Y, la doble L, la Y, que era la Y. Entonces tú entendí cuando estos viejitos hablan y pronuncian ese tipo de letras muy, muy, muy marcadamente, que también pasa en el sur, pero acá se perdió nomás. No sé si es por la megápolis, ¿cierto? O la influencia de otros lugares con menos identidad, o con algún tipo de pudor, que es como esta idea de la sobrecorrección al pronunciar. Sí, pues va por ahí, pues, para neutralizarse. Claro, pues la idea de que yo siempre me pareció raro la gente que pronuncia bien sushi. Porque es como que... ¿Pronuncia bien qué? Sushi. ¿Pronuncia bien qué? Sushi. Ah, sí. O pizza, no sé, cosas así. Es como... Pareciera que estuviera mal pronunciado, pero esas sobrecorrecciones de un pudor al enfrentarse al otro, al comunicarse. Como que tenían la idea de que vaya a quedar como Kuma si pronunciáis la weá de alguna forma, y no de otra. Bueno, igual lo que dice Pablo, a mí también, no sé si lo hablamos, parece que no lo hablamos, porque a mí también me hacía mucho sentido, o sea, sobre todo cuando Héctor Mariano nos enseñaba cómo se decía perro en Mapuzungún, que no era teregua, sino era shegua. Entonces a mí también inmediatamente se venía a la cabeza el flaite, y ahí como que hubo una suerte de proceso en mi cabeza donde estaba con toda la efervescencia deconstructiva social o como tú quieras, donde sí, pues, hice la relación entre las clases populares en Santiago con ese y yo lo entendía como
es una, no, en serio, es una proyección de la migración rural a la ciudad, po, y rural con ascendencia precolombina, po, o sea, con ascendencia indígena mapuche. Y lo otro que me pasaba antes, digo que me pasaba con las clases de Mapudungún, yo ahí tengo un poquito un reparo con lo que dijo Pablo, porque yo me sentí cómodo con el Mapudungún, pues. Bueno, igual yo fui a más clases que tú, pues. Yo iba 2 veces a la semana a las clases de Mapudungún, y hubo un momento en que como que mi cabeza había descifrado la estructura del lenguaje del Mapudungún, y no se me hacía tan difícil. Y lo que me abrió el Mapudungún, además de esa suerte de construcción social donde uno asocia a los flaites, sino entenderlo como mi... Sí, esa tercera vez ya. ¡Ah, que vas allá! Felipe Abello, Gary Medel. Pero que igual a mí me pasó eso, y dije, no, pues esto no, uno lo asocia a flight, pero no es flight, es simplemente la migración campo-ciudad. Y lo que me pasó es que me parecía, y aún me pasa, que es muy interesante, y que en algún momento lo quiero hacer acá en el norte, pero acá en el norte tengo la confusión entre quechua y aymara, y ahí yo no logro descifrarlo. La toponimia, pues. Aprendiendo Mapudungún, tú podías descifrar muchos nombres que sobre todo se dan en la zona centro-sur, que hablan un poco acerca del lugar, pues. O sea, Melipilla, que era Melipillán, Futacura, Vitacura, Curicó, que es Curucó, que es Aguas Negras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece más que un ejercicio reivindicatorio, hay varias cosas que se abren al momento de que uno acoge el Mapudungún como una lengua, una lengua más. Como una raíz. ¿Sí? No, y también los apellidos, pues. Igual a mí otra cosa que me pasó bien, bien potente, que cuando con Pablo fuimos a un voluntariado a Puerto Saavedra, o sea, hay otro idioma en este país, y yo como clase media, burbuja, siempre pensé que éramos todos chilenos, pero cuando ya tú ves que hay gente que habla otro idioma, completamente distinto, o sea, piensa distinto a ti, y un idioma que ni siquiera es de afuera, porque es un idioma que estaba antes de la llegada del idioma que tú manejas. De a poco como que la bandera chilena se empezaba como a defragmentar, eh, y, y sí, pues mi mamá se llama Millaray y de apellido Yancapán, y vi una foto de la primera comunión de mi mamá que decía Millaray Yancapán, porque yo no tengo el apellido Yancapán porque además se lo cambió porque no tuvo buena relación con su padre, entonces se dejó el apellido de su mamá. Y sí, pues también el Mapuzungún te abre la lectura de los apellidos mapuches, pues. Yancapán es Yanca, que significa joyas, y pan de Pangui, que es el puma, el tigre. Y así tú lo puedes hacer con todos los apellidos mapuches, y eso es información vital, para mí por lo menos, que estuve mucho tiempo deambulando por el sur. Me acuerdo que, bueno, también es parte de la ceguera de la ciudad, pues, de la capital. Yo no vivo, no nací en el sur, de hecho nací a una hora nomás de aquí, pero la gente de Rancagua para allá habla distinto, güey. Yo me acuerdo que tengo amigos que la gente de Santiago no les entendía ni una hueá lo que decían porque hablan distinto, pronunciaban distinto, más rápido, no sé, una cosa así. Y lo otro que me pasaba es que conocí gente de más al sur que que no tutean, vocean. Y no sé cuál es el nexo con los argentinos ahí. Que puede ser incluso por el lado mapuche se supone que vienen de allá, o algún tipo de conexión tenían. Pero hay gente en el sur que vocea. No te tratan de tú, te tratan de vos. La Patagonia. Y no tan en el sur. Me acuerdo saltando en anécdota, me acuerdo una vez en Facebook vi un comentario de un güey que decía, sí, mi pueblo mapuche, porque yo tengo herencia mapuche y todo eso. Y era de apellido Curihuinca. Que Curihuinca es como un invasor negro. Sí.
es como tu apellido significa negro, de afuera. Ujú. Oye, pero ahí no sé por qué te sorprendí, pues si del lado de la cordillera al menos, los tehuelches, ¿no? Tienen familia del lado argentino y del lado chileno, eso, que históricamente no, eso es de toda una sola nación, pues, bueno, entonces, Bueno, y los collas y también en la vienen. Patagonia, también los buenos pasan de un lado para otro y eso ya responde a Pero ¿por qué otras etnias y a otras historias. más pregnante el bosteo que el tuteo? No sé, a eso voy. Bueno, acá en el norte también, pues los collas son bolivianos, argentinos y chilenos. Hay harto colla en Argentina. No, pero igual el voz, por ejemplo, bueno, yo puedo hablar acerca de mi experiencia con mi papá. Mi papá siempre consideró el voz como el bajo pueblo. ¿Y vos? ¿Y vos? No, no nos dejaba de decir, ¿y vos? Nos retaba que cada vez que decíamos eso por influencia de nuestros amigos más populations. Y va encima Ahí acá, todos los días los videos, pues vagos, por eso. ¿Qué? En los videos te pasaba en toda la infancia, ¿no? En los videos, Y los videos de flippers. Spider-Man, en los flippers, sí. Cuidándome el cuchilla, del Rambo y todos los personajes. tratando de matarle al jefe a algún weón, así, ¿te mato al jefe? ¿Te mato al jefe? Te mata el jefe, y si tú le porque iban todos los heladeros a jugar esos videojuegos. Si tú le ganabas, estos conchas de su madre te apagaban la máquina, pues, weón. Es de mierda, sí. Yo era pollo, pues, yo era chiquitito, no sé, nunca de niño fui bueno para pelear, entonces. Abusaban los weones. Uno hacía durar la ficha y llegaba un weón más grande que uno y llegaba, ¡pum! Metía la weá y te das dos players y te ganaba. Y uno quedaba más picado. Yo era bien idiota cuando chico, entonces yo hice la de apagar la máquina. Una vez le apagué la máquina a un weón que me hizo eso y me salió persiguiendo media cuadra. Menos mal que zafé, weón. ¿Estás callado, el Beto? No, está reflexionando y muy de acuerdo con varias cosas que se han dicho, weón. A mí me da la sensación de que, por lo menos cuando nosotros éramos niños, había una suerte de oscurantismo en relación al Mapuzungún. Bueno, en realidad había oscurantismo con todo, pues, weón. En nuestra infancia fue parte de dictadura, parte 90, weón, de una transición, pero era muy mal visto en cuanto al lenguaje, en cuanto a la cultura. Cuando Martí decía que era otro mundo, ¿cachai? A través de la lengua, es que son otra cosa, pues, weón. El mismo hecho de festejar el Año Nuevo ahora, el Año Nuevo occidental, weón, otra cosa, pues, weón. La comida, la costumbre, cómo se forman las familias, la forma en que se reúnen, las rogativas, ¿cachai? Todo es una estructura social muy diferente, una cosmovisión distinta. Entonces, cuando es como otro Chile, es que, puta, la Gualmapu, po, es otra nación también. Entonces, celebro eso, que ahora esté como tan popular el mundo mapuche. Ojalá que abracemos y seamos respetuosos con eso nomás. Y ya no te discriminan. Sí, pero me pasa otras cosas. A mí como que muchas veces entro en conflicto, como que hay una visión del mundo mapuche hoy en día que como muy limpia, muy correcta, como idealizada muchas veces, ¿cachai? Pero cuando se enfrentan con el debate de las costumbres y las formas, ahí ya empiezan a evangelizar, qué sé yo, un ejemplo burdo, el tema del apol, ¿cachai? ¿El qué? Apol, que es cuando hay una cuestión que se prepara, que tú le haces un orificio al animal y le haces que a un vivo aspire a través de ese orificio, los pulmones, aspire los condimentos. Entonces es una cosa bien salvaje para el mundo animalista, ¿cachai? Pero una costumbre muy arraigada también, que se hace durante la época de la rogativa. Se me han olvidado los nombres de las cosas, pero en fin. Entonces ahí me cuesta trabajo como conciliar eso todavía, como ese tipo de discusiones, bueno, son costumbres y otras formas, ¿cachai? Que ojalá no sufran estos procesos de evangelización o idealización o nuevas maneras, ¿cachai? Que muchas veces pasa con el mundo progresista chileno. No sé. Eso. Oye, yo tengo una anécdota que pega directo en esa
en esa fibra y que nace además de las clases de Mapudungun también, entonces ahí hacemos todo el arco. Y es precisamente que, claro, el peligro que corre, o sea, esto que estamos gestionando de alguna forma y que estamos aprendiendo a incorporar y lo estamos discutiendo, ¿cierto? Una cuestión que voy a la anécdota. Precisamente a raíz de las clases de Mapudungun, yo me acuerdo que estaba en un carrete y estaba contando estas apreciaciones. Una de ellas era lo que les decía, de que era muy evidente cómo en el lenguaje chileno, weón, estaba influido por la fonética mapuche, sin duda alguna, y también que eso lo decía el mismo profesor, que era hablante y mapuche así, de verdad, pues, bueno. Él mismo decía ¿se acuerdan ustedes, no? Que el mapuche era implícitamente en el lenguaje mismo machista, ¿se acuerdan, no? Ujú. Que en las mismas formas del lenguaje ya estaba implícita la jerarquía dentro de la cultura mapuche, en donde los hombres, o sea, las mujeres debían respeto a los hombres, y era muy notorio en los saludos cómo habían ciertos protocolos. El peñi, el lamien, claro. Sí, también. Y yo estaba contando eso, y estamos hablando de la cultura mapuche, por lo menos de la que se entiende después de la colonia, no sé precolombinamente cuál habrá sido la cosmovisión, bueno, pero el punto es que yo estaba contando eso en un carrete y una niña que me estaba escuchando atentamente viene y reacciona ante esa idea y me dice, no, po, ahí estáis súper equivocado porque no le podí imponer esas lógicas occidentales a una cultura ancestral o nativa, no sé qué. Esa weá suena muy bien para la galería, pero puede ser profundamente racista también o condescendiente, ¿cachai? Porque en algún nivel la contemporaneidad, ¿en qué momento le concedía a una persona la condición de ciudadano, ¿no? De un weón que tiene que responder a lógicas mínimas de, qué sé yo, de civilidad, de humanidad, y entonces, lo digo, no digo que yo tenga resuelta ese problema, pero el progresismo muchas veces cae en esa doble moral o doble... Me explico lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, el buenismo, el buen indio. Donde los quieren ver como unos Seres buenos de luz. prísticos a poto pelado, pero que no son capaces de incorporar variables o conductas, weón, en donde nos pongamos de acuerdo como seres humanos derechamente, ¿cachai? Entonces son es muy paradójico, es muy peligroso además, ¿cachai? Que es otra forma de apartheid, finalmente, creo yo, de segregación revestida de comprensión y de relativismo, pero es muy peligrosa, weón. Como Bueno, que los Beto, mapuches tengan la carta para ser machistas porque en el fondo no lo son, porque en su reducto está permitido. Bueno, en fin, ustedes pueden desarrollar ahí esa Beto, idea. No, entendí mal tu idea entonces. me parecía interesante lo que decía Beto, que nosotros que crecimos en este oscurantismo de los fines de los 80 y principios de los 90, y justamente en los 90 fue un proceso de incorporación o de importación de conductual, no tanto valórica, sino que conductual, respecto a cómo nos relacionamos con los objetos o con la mercancía. Yo creo que empezaron a aparecer las marcas gringas acá, y no sé por qué pienso en la comida rápida, por ejemplo, como de a poco empezamos a tratar de vincular a tradiciones o de alguna forma adoptar tradiciones que son externas y apropiarnos, o qué bonito disfrutar de esto que es la pizza o algo así. Pero nunca fueron éticas, nunca fue una importación ética. Entonces es súper raro pensar en que ahora hay que defender el machismo cuando en realidad ni siquiera un, un bien de los mismos mapuches, sino que toda la sociedad fue así. Es como que en qué momento ahora nosotros nos separamos para decir que los otros se les permite ser machistas, si es que al mismo tiempo nosotros nos permitimos mucho tiempo ser machistas, porque no era lo que importaba, nunca hubo un problema ético detrás de eso. Ahora es porque viene de afuera, o no sé, ¿qué creen ustedes? Si es que ese tipo de púlpito al que ahora no estamos subiendo también fue importado. No estoy defendiendo el machismo en todo caso, Pero Yo, no parece. o sea, yo entendí mal la idea de Pablo, ahora me entiendo lo que quiere decir, porque por donde yo me mal agarré la idea de Pablo era de esta suerte de el imaginario progre de el buen indio, que como que los Eso, po. indígenas son seres de luz que nada hacen mal porque
porque no están contaminados con la cultura occidental, que es el diablo, pues, que es el patriarcado y todo eso. Eso estaba diciendo yo en parte. Sí, pero igual tú fuiste por otro Ah, lado, que como es que- mucho más profundo e importante que cierta... Es decir, como que su machismo no fue una importación de colonizantes, sino que en realidad es ingenua. Claro, esa lógica también de que con la llegada del español llegaron todos los males acá. Es como que es una falta de rigor histórico, además, de rigor a todos niveles. O sea, antiguamente también se daban como caja acá, o sea, también habían imperios ¿cómo se llama? En Sudamérica, explotación, etcétera. O sea, el ser humano es uno solo, creo yo. Entonces, a mí lo que me incomoda es esa suerte de, sí, pues ser humano es uno solo. O sea, Ponle un cuadradito multicolor ahí, Nico, weón. a lo que voy yo es la... Ciudadano del mundo. Bueno, eso. Eso quería decir. Me molesta, me molesta la figura del indio ser de luz. Es que el indio protegido, ese indio bueno, siempre está dentro de una jaula del zoológico, po. Es como que puede ir a hacer turismo para allá y ver cómo se comportan. Si lo mismo pasa por los relatos que uno escucha, nuestras amigas que han podido ir a Isla de Pascua, saben que los hueones son unos machistas, así como que no están ni ahí con las minas, weón. No es que las desprecien, pero no hay ningún valor ahí. Pero vaya a hacer turismo, así que no es tan importante. Eso puede seguir existiendo porque no te lo vaya a traer de vuelta a la casa. Bueno, eso fue lo que le pasó a mis compañeras en el voluntariado en un principio, que cuando fuimos a Puerto Saavedra, donde el 80% de la población es mapuche, la mayoría de los caciques, no es cacique el nombre, el jefe de comunidad, Lonco. Pero es que el lonco es en tiempos de guerra, ¿o no? Disculpen, Peñis. No sé, ahí me fui. Pero bueno, el tema es que tenía un par de chicas que tenían que coordinar el tema del voluntariado y los loncos no le hablaban a ellas. Era como que llegaba yo y llegaban ellas, que eran las que eran un rango superior a mí, supuestamente en lo administrativo, porque igual siempre se manejó como de base el voluntariado. Y como ellas le hablaban y ellas como que ellas hablaban y ellos como que no la escuchaban y como que me miraban a mí y me hablaban a mí así como dirigiéndose a mí para conversar cosas importantes y no pescar. ¿Cómo se dirá mansplaining en Mapudungun? No, pero eso no es mansplaining. No es mansplaining. Eso no es mansplaining, es otro micromachismo que no me acuerdo, que es como de apropiación. Cuando una mujer dice algo y un hombre lo repite y ahí toma valor. Pero digo mansplaining, ¿no? No, eso no es mansplaining, el mansplaining es otra cosa. No, mansplaining es otra cosa. Lo que está pasando. Sí, mansplaining es otra cosa que a mí me tiene... la idea, otra cosa. Yo cometo el error y me tienen chato con el tema de mansplaining porque yo que trabajo en ¿cómo se llama? En el área cultural acá en Atacama, la mayoría de mis jefas son mujeres, po, y me pasan haciendo mansplaining. Y de hecho ahora último me echaron del trabajo y quedaron trabajando mujeres. Y eran mujeres las jefas, quedaron trabajando mujeres y me echaron a mí que era el único hombre, ¿cachai? Entonces como que... Pero ellas te hacen mansplaining a ti, ¿qué te hacen? Eso, cuando yo digo algo, ellas repiten o me dicen condescendientemente, no, eso no es así, sino que esto es asá, y como que ya... No sé, como que me replican de forma condescendiente. Pero es que el mansplaining se fue a la chucha porque yo me acuerdo que en un principio, a pesar de que podía ser muy mal aplicado o desagradable, tenía un sentido súper claro, que era efectivamente un hombre explicando lo que había dicho la mujer en la opinión anterior, como si la mujer no hubiera sido capaz de explicarse por sí sola. Pero ahora se transformó en un weón difiriendo de opinión, weón. Ahora, oye, como cualquier uno que esté en desacuerdo, no, eso es mansplaining, es como está súper deformado, ya se fue a la mierda, como todo eso. Pero ojo, que no es el nombre del podcast, que el nombre del podcast es con R, la weá, man spreading, que es como abrirse de pierna. ¿Ya?
pero no tiene nada que ver. Pero a nadie- ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Beto? Oye, pero a nadie le pasó el woman spreading, que era la típica No. vieja que Oh, venía con no. todas las bolsas de compra y que se sentaba con la bolsa entre las piernas y con las piernas abiertas y una y todo currucadito al lado de la vieja guatona culiada, weón, llena de bolsa. Po. También me hicieron el woman spreading. Woman Mi vida Spreading, es, está lleno de vieja Woman Spreading. mi vida es woman, ¿cómo era lo primero que interrumpían de forma condescendiente? Manspreading. No, cuando tú te apropias de la weá se llama bropriating, que es como que te apropias, un hombre se apropia de una idea de una mujer. Ya te lo caché. No, pero a mí me pasa mucho que me hablan mujeres, jefas, de forma condescendiente, así como explicándome lo que yo quise decir, pero con sus palabras por lo mismo mejor explicado según ella o con más peso. Y también de viejas guatonas que me tienen todos arrinconados. En los buses sobre todo también, en los buses cuando me toca viajar de noche y dormir. Me tocaba viajar de noche y dormir. Yo todavía no sé cuál es el neologismo, cómo se va a llamar, pero esa idea de que, y lo vamos a plantear así, ya que es un problema de género, porque creo que podría ser un problema de género, cuando una mujer te dice que hagáis algo, cuando justo antes de que tú lo vayas a hacer. No. Y parece que te estuviera haciendo caso. Dice, No, "Esto, weón". Uy, pongámosle nombre a eso, Nico, porque me pasa mucho. A mí, pero si pasa, todo el rato pasa. A mí me ven, Justo lo vayas a con la hacer, bolsa de la basura, me dicen, saca la basura. justo lo vayas a hacer, y te dicen, oye, no, tenés que hacer esto. Y es como, Juan, si lo iba a hacer. Ah, pero es que si no te lo digo, no lo hacía. Juan, si lo iba a hacer igual. Bueno, a mí me pasa, para que sepan que yo soy el que hace el aseo en la casa, que ya llevo tiempo haciendo, entonces ya sé todo lo que hay que hacer. Y de repente estoy haciendo el aseo, oye, ¿y le pusiste cloro a la huevada con la que limpia el piso? Y es como que, sí, lo puse, llevo cuánto tiempo haciendo el aseo, oye, que lo puse, weón. Oye, el espacio se transformó en esta weá de abusado anónimo. Bueno, Wetripantu, pues vamos a comenzar un nuevo ciclo. Sí, nuevo ciclo. No, pero al final yo creo que el mansplaining tiene que ver con que una persona que supuestamente no sabe tanto se mete en el espacio laboral de otra. Entonces, como me imagino que mi pareja no sabía que yo hacía el aseo o pensaba que yo era un novato en hacer el aseo, siempre está constantemente corrigiéndome lo que yo ya llevo harto tiempo haciéndolo y que ya lo hago bien. Te conoce tanto tiempo como nosotros, son dudas razonables, pues, weón. Claro, Sí. sacaste los calzoncillos del baño. Oye, el concho, su madre bien tarde vino a aprender, Yo te he tenido invitado en mi casa, weón, y yo no voy a hablar de las cosas que me he encontrado en tu casa. Bueno, yo creo que una de las maravillas de vivir en pareja es que uno ya no hace esas cosas. Puta, gracias. No tenéis que usar, claro, gracias porque estáis tan sustentables, weón, y no usáis látex, coche. Oye, esto no es de género, es de actitud. Yo trabajé algún tiempo en imprenta, en diseño. Y también debería haber un nombre cuando alguien te dice, mira, si es cosa de mover esta wea aquí, de aquí para allá, y lo ponía acá, y listo. Es como, weón, ¿qué sabes tú de lo que hay que hacer, weón? ¿Qué sabes tú que tan fácil es hacer eso, weón? Pero si es cosa de mover el logo para allá y las letras más grandes. Oye, como, weón, no. Ahí yo entiendo que alguien se apropia del ámbito de trabajo y de técnica del otro. Ah, ya, concha, perdón. Pero sí, esa weá pasa, weón. Sí, yo. También pasa, a mí me pasa de repente con toda esta weá con el mundo médico también. Como que, ay, ¿cómo no van a encontrar una cura para esta weá? Weón. Oye, pero si el virus muere con jabón, ¿cómo van a encontrar una cura todavía? La vacuna. ¿Cómo encontrar una vacuna si la weá muere con jabón? Sí, igual, es como bien ilógico que en redes sociales cada cosa que se ve. Oh. Uno que bebe como una de whisky, weón, no voy a matar el virus por dentro, si alcohol la weá, pues, weón. Claro. Bueno, hay memes de eso que como ahora que estornudo ya no contagio y desinfecto. Eso. Wetripantu. No, yo iba a encauzar un poco y después chasconense, pero era que me acordé nomás a propósito de precisamente esos blanqueamientos
que tú veías los que someten a estas culturas, o al menos lo que va quedando. Porque en el caso de los Selknam, por ejemplo, que estuve leyendo un tiempo sobre la weá, estuve manoseando el tema, y me interesaba porque veía un poco ese resorte, pues estaba viendo esa operación un poquito de revitalización de esas culturas, pero desde una lógica muy del buen salvaje, ¿cachai? Y yo me acordaba un poco de lo que había escuchado, entonces me puse a leer sobre los ritos y los mitos fundacionales, ¿cómo se dice los mitos? Sí, mito fundacional de la cultura Selknam. Y era una weá, pero es que implícita y profundamente misógina. Innegable, ¿cachai? Y esa weá no la dice nadie, no la cuenta. No digo que haya que a ellos evaluarlos o castigarlos con ese rasero, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que selectivamente se suprime ese tipo de faceta de ese tipo de pueblo y se los presenta como unos weones en equilibrio con la naturaleza, que sin duda que lo estaban porque eran 20 gatos, pues weón. Entonces, aunque quemara y todo el bosque, no tenía un impacto real, pero los weones eran súper violentos, estaban en constantes guerrillas o guerras con los vecinos, y el mito fundacional, además, de hecho, de ahí viene el body painting que conocemos, el Jaén. Estaba fundado básicamente en que en el origen de los tiempos, y es muy bonito porque probablemente había algo de cierto en eso, en el origen de los tiempos, ellos vivían sometidos bajo un matriarcado, ¿ya? En donde estaba metida la luna y una serie de dioses, ya se me olvidaron los nombres y las formas, pero que estaban representados por una ballena, por eso los disfraces que nosotros alcanzamos a ver gracias a este antropólogo francés o alemán, Martín Gussin de qué era, da lo mismo. Que a propósito lo hicieron posar, era toda una representación de esa weá, ni siquiera era real, era lo que se acordaban los pocos sobrevivientes. Pero el punto del mito fundacional era que ellos vivían oprimidos por un matriarcado y en donde estaban amenazados constantemente y tenían que, es muy loca la weá, porque tenían que satisfacer, ellos se sentían oprimidos porque tenían que satisfacer a las mujeres tanto en su voracidad de comida como sexual, así es literal mito, weón, ¿cachai? Hasta que un día los weones cacharon que todas las amenazas del infierno bajo las que estaban coercionados eran una mentira, era un complot de las mujeres y ciertas diosas, entonces se rebelaron, mataron a todas las weonas y solo dejaron a una niña para poder reproducirse y se pusieron de acuerdo y dijeron de ahora en adelante nosotros les vamos a mentir de la misma forma y las vamos a mantener asustadas con que van a so pena del castigo de los dioses si es que no responden a los protocolos que ellos diseñaban e imponían en términos jerárquicos. Y el Jaén, la ceremonia de celebración de los Selknam, en donde se pintan de los dioses y de los demonios, ¿cachai? Y lo que hacen es básicamente decirle a los niños cuando pasan a ser hombres en la adolescencia, es decirle después de una serie de pruebas y toda esa cosa que es muy arquetípica, les dicen básicamente, weón, toda esta weá era mentira, no existen los demonios, no existen los monstruos, esta weá es para mantener a estas weonas sometidas para que no se subleven. Es así la weá, los antropólogos lo historiaron así, hace mucho sentido, y sin embargo esa weá no se la vaya a escuchar jamás decir a un progre, como que no, estos weón sí, implícitamente son más machistas que la chucha en sus dinámicas culturales, weón. Y se pasaban pegando palos en la cabeza también, ¿cachai? Y con eso yo no le estoy restando valor a su... Sí, ¿se entiende? Simplemente es como no hay por qué negarlo, weón, ¿cachai? Pero bueno, ahí esos son otras formas y discursos que podemos discutir. Ahora, es un acto súper, es como una actitud positiva frente al problema. O sea, me refiero a que no hay que confundir también a veces la misoginia o con la segregación de tareas nomás. Bueno, ahí ese es el punto más importante, Nico. Antes hay culturas donde todos valen lo mismo, solo que la segregación de tareas está dada por condiciones un poco más biológicas, donde la recolección se deja a la mujer y la casa más activa se dedica al hombre. ¿Te acordáis de ese chiste de, ¿cómo se llama este weón? Un canadiense. ¿Te acordáis que el weón decía, ¿por qué las mujeres son tan mandonas? Porque cuando un hombre iba a casar, como decían, no te comáis esa weá, porque es venenoso, no te enfrenté a este weá, porque el weón, si no, era un tontito que iba a la vida y volvía y moría. ¿Cachai? Entonces, antes de salir a cazar, tenían que darle todas las instrucciones para que el weón no se mandara a cagar. ¿Tú te acuerdas de ese weón? ¿Cómo se llama? ¿Quién era ese comediante? Yo me acuerdo. Ven algo, un weón que tocaba teclado. Ah, sí, se concha su madre, que ahora está cancelado, sí.
Una vez yo tuve una discusión parecida con una persona, no se tomó muy bien el comentario que yo hice, porque mi punto en relación al machismo era que el machismo, más que misoginia, era una cuestión de roles, po. El hombre hace esto y la mujer hace esto, y en ningún caso había una valoración de ello hasta que después se transformó en algo cultural, y lo cultural también deriva en algunas deformaciones de ciertas decisiones que se toman de forma funcional, y que después ya se quiere hablar del capitalismo, donde el que tenía el dinero era el que tenía el poder y el resto pasa a segundo plano. Ahí ya tal vez se genera esa diferencia de estatus entre los roles. Pero yo siempre he entendido el machismo como una cuestión de roles más que misoginia. Y Tal vez no. en esto tampoco estoy de acuerdo con el machismo. Yo no vivo en una lógica machista, no puedo. Pero es que en ese Pero, caso, No, está pero claro. No te conviene, pensándolo, weón. pero pensando No puedo de cierta forma decir eso, eso. po. en ese caso lo que estáis definiendo como machismo en realidad, o sea, lo que tú estás apoyando no es machismo, justamente porque el machismo es toda esa conducta, pero apoyada por algún otro sistema de soporte, tal vez un poco más religioso y político, y finalmente económico. O sea, no es rara la idea de desplazar desde motivos religiosos, políticos y ahora económicos. El capitalismo probablemente desciende desde la religión, no desde el machismo. O sea, que yo también con esta persona hablaba sobre, porque ella decía que ser machista es ser tonto, ¿viste? Y yo decía que no, po. Y le decía que eh, hay una obra que se llama La flauta mágica de Mozart, que fue financiada por los masones, donde en esta obra se ve el conflicto entre los géneros, macho y hembra, ¿viste? Y Ahí te faltaron varios géneros ahí, Martín. Sí, como 9 entre medio. chutas, verdad. Bueno, y Puta, ¿por qué se mete en estas profundidades, weón? el tema es que los masones son súper machistas, po. Uno no puede decir que son tontos los Sí. masones, porque ese era mi punto. Las opiniones vertidas en este programa son exclusivas. Pero, Sí, claro, pero grande, da lo bueno, mismo, estamos estoy comparando conversando cosas. ámbitos de desempeño, estoy comparando espectros de desempeño que son distintos. O sea, no es que sean tontos los masones, ni es que sean Yo creo que inteligentes. estáis conversando Hay la cosas que persona desarrollan equivocada. mejor que otras, pero no es que sea unos genios. Porque tampoco es una cultura de la genialidad. Es un rollo religioso nomás, y político y finalmente económico. El problema de tener esas discusiones son cuando caí en el ámbito de las definiciones y dar una definición que es tonto o inteligente, ya es complicado, pues, weón. Ya la discusión se te fue un poquito a la cresta, pues, weón. Claro. Entonces, Sí. plantearlo en esos términos ya te va a llevar a un error, pues, weón. Que hay De hecho, harta de prejuicio. hasta el término ¿cómo se llama? Totalitarismo. Sí, eso mismo del totalitarista. También nunca va a ser nunca va a tener una categoría de bien o mal, porque al final pareciera que el común también es un total, o sea, no sé si se entiende. Totalitarismo no tiene que ver con opresión, sino que justamente podría tener que ver con la aceptación de un todo. Uh-huh. No, pues, para mí es complicado ese tema, prefiero no tocarlo, weón. No. ¿Para qué te vayas a quemar, po, weón? Exactamente. No, Porque yo no me quemo. El cuadrado amarillo va aquí arriba. sí, pónganme el filtro nomás. Yo Pero para hablar de eso no lo podéis dejar así, pues, no lo podéis hablar a medias. ¿Cachai? Si vais a hablar de eso, bueno, necesitáis dar una serie de cómo decirlo, bueno, de marco teórico primero antes de empezar a tener ese tipo de discusiones. Lo entendería si es que pudierais formular una tesis universal o una fórmula universal más que un método de pensamiento, porque al final, ¿para qué te vayas a arriesgar si es que no vayas a resolver todos los problemas? En eso están todos los científicos o todos los físicos experimentales, están tratando de resolver el problema y nadie les va a decir, oye, pero no está llegando nada con esto. Algo tiene que avanzar la wea, en algo tiene que avanzar esta discusión, no por eso nos vamos a detener y no empezar a especular. Yo no tengo ningún problema en avanzar y llegar a un error.
me parece un poco más torpe no avanzar nomás, porque sí. Yo creo que hay que ser más estratégico en torno a saber cuándo empezar a dar esos pasos. Y creo que ahí yo sería un poco más cauteloso. Pero bueno. Bueno, es que a mí me pasa algo con el tema de los roles, que, bueno, voy a dar ejemplo en mi vida. En mi vida, yo y mi pareja, en mi vida, yo y mi pareja producimos dinero, los dos. Vivir así. Los dos hacemos labores domésticas. Nuestras tareas son los dos hacer labores domésticas, los dos hacer generar dinero y también los dos cuidar a la guagua. Entonces me ha pasado que, por ejemplo, yo hago clases le hacía clases, ya no presencial no puedo, le hacía clases a muchas señoras que eran dueñas de casa. Y a estas señoras dueñas de casa, ellas me daban algunos tips de cómo hacer el aseo. Porque yo hago el aseo. Y las viejas llegaban a un nivel de aprovechamiento de recursos y optimización del tiempo al cual yo nunca voy a llegar. Porque como yo genero dinero y como mi pareja genera dinero, nosotros gastamos nomás. No sé si me explico, como que ni soy bueno para hacer el aseo, ni estoy generando mucho dinero. No sé si me explico, es como que en el momento de que estoy diluido en muchos roles, como que no. Yo no hago el aseo como una señora que hace el aseo, o exclusivamente el aseo en su casa. Lo hago peor. Y gasto más en materiales, etcétera. O sea, tal vez los roles sirven para que haya una suerte de perfeccionamiento en los roles que uno utiliza. Porque yo en este momento no tengo ningún rol. Está todo mezclado. Eso está condicionado a un género. No está condicionado a un género. Totalmente. Probablemente esté condicionado a actividades. O sea, ¿Sí? probablemente alguien que se dedica a más de una actividad nunca va a hacer ninguna bien. O sí, tal vez, no lo sabemos. Uh-huh. Sí, que ese es el tema. No tiene que ver con género, pero sí especializarse en un rol hace que uno lo haga mejor. O sea, es cosa de ver. En todo ámbito, en todo ámbito. Sí, sí. El problema es cuando ese juego de roles o especialización, como dice Martín, se empieza a reproducir y forma parte de una estructura en la sociedad. Totalmente. Y no de un mutuo acuerdo. Entonces hace falta como aclarar esa definición. Es distinto el interés al designio social. Exacto. Precisamente esa es la discusión, pues, porque desde la perspectiva personal de cada cual no podéis pretender después, o sea, no se queda corto para la complejidad estructural del fenómeno. Pues. Entonces ahí es como medio peligrosón porque inevitablemente termináis a caer en definiciones que van a insuflar, no insuflar, van a darle una especie de coartada precisamente a la definición y finalmente al aprovechamiento, que en este caso una de las weas más evidentes es como en esas lógicas de roles termináis proveyendo todo este tinglado para que se generen estos trabajos esclavizados, o sea, esta esclavitud legalizada, ¿cachai? Generalmente Perpetuando. ¿Ah? Perpetuando. No te entendí, perdón. Perpetuando. Perpetuando, sí, claro. A mí, por ejemplo, si hablamos, seguimos conversando como de casos personales, como para el otro lado, para mí, seguir yendo a bueno, mi familia del sur es bien tradicional, entonces ya es raro que yo, por ejemplo, recoja mi propio plato de la mesa, ¿sí? Entonces hay estructuras que los hombres no hacen eso, recoger el plato de la mesa, uno tiene que dejarlo ahí, irse y finalmente dejar a las mujeres que lo hagan. La estructura de una trilla es tremendamente machista también, hay roles que no son roles que uno se ponga de acuerdo en respecto que hayan sido conversados, sino son roles que se van reproduciendo año tras año, de generación en generación. Por lo tanto, si existiera alguien que quisiera participar en la parte de la cocina de una trilla, yo cocinar para los hombres que están trabajando, o las mujeres que quieran cargar sacos, no se podría dar, ¿ya? Entonces, eso es súpermente complicado, porque ahí
operan otro tipo de cosas, ¿ya? No estoy diciendo que yo quiera ir a cocinar una estrella, estoy diciendo que está dando un ejemplo respecto a cómo se perpetúan los roles sin ni siquiera que haya una conversación de por medio. La cuestión es así nomás. Probablemente en un inicio se daba que por un tema de urgencia te elegían por ser el más capacitado en el sentido biológico, de que los hombres tienen que ir a hacer la estrella y las mujeres tal vez cocinan. Pero ahora ya no tenemos ese sentido de urgencia, no es necesario. No estamos tratando de optimizar recursos porque parece, no sé, pareciera que incluso esas labores hoy en día son un poco más eh, cosméticas, en el sentido de que, ¿cuál es la urgencia de producir lo más posible antes de que llegue el invierno y nos caguemos todos de hambre? Eso ya no pasa. Creo que ya no, es difícil verlo con los ojos en donde si no se hacía bien, si no servía ahí, tenía que morir. Ahora, si no serví o soy medio torpe para hacer la hueá, igual la podía hacer. Igual podía hacer el aseo, aunque lo hagáis mal, o medio mal, no sé. O te toméis más tiempo del necesario. Ya no hay un problema, no hay una Sí, lucha contra el tiempo. sí, no, lo mío más que nada tiene que ver con esta media tinta en la que me he visto, o sea, esta media tinta en la que estoy envuelto yo, que todos hacen de todo. A mí me molesta. No me ha permitido perfeccionarme en algo, ¿cachai? No puedo dedicarme a hacer harto dinero, tengo que hacer poquito. No, no soy experto en, o sea, incluso hasta cuando hago el aseo soy un poquito displicente con con los materiales, pues, porque además como genero dinero, no tengo, si se acaba, compro otro, entonces gasto y gasto y gasto y gasto y gasto. Como que, Dejáis el agua caliente y el pix así, ¡fua! Y me gastáis todo. acuerdo que una de mis alumnas me dijo que el pañito que yo utilizaba, utilizaba como 10 de estos pañitos cada vez que hacía el aseo, que eran unos pañitos que vienen con cloro incluido. Esta señora utilizaba un pañito para hacer el aseo en toda la casa. ¿Por qué? Porque lo lavaba y lo reutilizaba y lo reutilizaba. Y ahí como que me puse a pensar, pucha, esta señora es una maestra de hacer el aseo pues, y de optimización de recursos y todo, cosa que no se va a dar en la lógica que estoy yo. Y yo creo que Bueno, también tiene que ver con la época en que las señoras hacían el aseo también, pues, weón, en la época de la escasez, pues, en donde se aprendió, nosotros vivimos, puta, no estamos viviendo nuestra adultez en la época de la abundancia, pues, weón. Pero cuando mi mamá, ¿cachai? Cuando mi mamá fue joven o las tías fueron jóvenes, weón, ahí no había abundancia de nada, eran puras crisis. Quizá ahora nuestros hijos, weón, pasen por ese periodo de escasez también ahora que se viene esta cuestión. no, y también Pero, dale, Nico. no, también por una postura política, puede que no es que tenga que vivir la escasez, sino que la lucha contra el consumo y el desecho es una lucha actual contra el capitalismo. También, también. O sea, los pañales de tela están volviendo de alguna forma, los detergentes un poco más naturales, todo lo que antes en algún momento vimos como un beneficio, como un valor, en el sentido de que esto era lo más óptimo o lo que dejaba, imagínate, lavar la ropa y dejarlo lo mejor posible, ahora toma 30 minutos y antes tal vez tomaba horas en dejarla ahí nomás, pero contaminaba menos, podríamos entender eso. Y de alguna forma ahora no es una lucha, es una posición política. No es una lucha contra la vida, es una lucha contra el sistema. Sí, está simpático esas dos dimensiones que tienen este lado como más ecológico. Primero por el lado de ser una cuestión mucho más sustentable y lo otro es vivir en la escasez, pues, bueno. Como que las dos cosas se encuentran. Bonita esa Claro. weá. O sea, no sé si bonito, pero interesante. Me imagino que un sociólogo podrá hablar mucho más de eso. Weón. Pero es simpático ese encuentro. De hecho, es interesante también pensar en que en que en todos los pronósticos anuncian, no me voy a reír de esto, no lo estoy denigrando ni menospreciando, pero todos los índices que apuntan a la posible escasez que viene después de este virus, en realidad lo único que probablemente pase, no lo sé, es que hay que aprender a vivir con lo justo y nada más. No es que haya escasez, es que va a haber un retroceso en la cantidad de materiales, de objetos de consumo disponibles, pero eso no quiere decir que la gente que, o sea, la escasez va a venir por un problema económico, no por un problema de disponibilidad. Eso voy.
Puta, weón, entonces para nosotros no va a hacer ni una diferencia, pues, weón. Nosotros, No, yo creo que están equivocados, porque una cosa es confundir el acceso al consumo en un sentido primermundista, o el mercado del lujo, el derroche y el exceso, creo que ya dije esa palabra. Y otra cosa es desoír como que también aquí en Santiago ya está tocando la puerta el problema de la sequía, pero hay partes del país en donde la gente vive con camiones aljibe, weón. Entonces la escasez ya es un tema en Chile, ¿para qué hablar de otros continentes Sí, de pobreza histórica? Entonces no creo que sea solo un tema que nos vamos a tener que acostumbrar a ir sin el Happy Land y el Wi-Fi, weón, sino que también es crisis. Bien. No me refería a eso, me refería a que la sequía justamente no es porque haya escasez de agua, es porque hay una malversación de los recursos. No, en Santiago no es por la minería la escasez de agua, Nico. ¿No? No, en Santiago la escasez de agua es tengo entendido yo, puedo estar equivocado, es en cierto sentido, por el calentamiento global, por este periodo geológico. El agropecuario. Claro, pero no es solo que hay una minera que ahora que le apretáis un botón, la apagáis y volvemos a tener agua, no es los Simpsons la wea, ¿cachai? De verdad hay un proceso está hablando de Copiapó, de desertificación que está avanzando a pasos agigantados, weón. Eso es un No tema. sé si el otro día dieron el porcentaje del total de agua que se produce o disponible del país, solamente un 7% es para los usuarios y el otro es para las empresas. Sí. Forestales, minería, el agro. Dentro de todas esas, la minería es la que menos gasta. Más que nada es como de agricultura y ese tipo de cosas. Claro, la minería gasta mucha agua, Nico, mucha agua. No, lo sé. Es más que el consumo de las personas habitacional, lo sé. Solo que es aún mayor en la agricultura. Y en la ganadería también, ¿no? Obviamente. La ganadería se ocupa harta, pero la minería es un barril sin fondo. La ganadería es una mezcla entre agricultura y ganadería. O sea, porque además tenés que producir alimento para los animalitos. No sé si será tan así o sea, lo que están haciendo acá algunas mineras más pro es que están desalinizando agua del mar. Porque así es la cantidad de dinero que necesitan, de agua que necesitan estos infelices para todos los procesos. Pero no sé si es que echaban a andar ese proyecto, por ahí me habían dicho, tengo que estudiar más el tema. ¿Sí? Como que más que sí, que lleguen a eso, ni una duda. Y Chile tiene la mano para empezar a hacer esos tipos de procesos. O sea, pero bueno, y así con el Wikipantu, pues. Eso. Vamos. Ahora lo que yo voy a cachar es que los procesos de desalinización es justamente lo que más producen es sal, que también es un problema. ¿Para qué decir con toda esa weá? La sal la ocupáis siempre, pues, para el asado, sí, la ensalada. Ya, para la herida. Oye, weón, sustentable, mira, el ciclo de la sal, weón. Para sacarse los callos. Qué bonito. Para los jóvenes podía hacer jamón ahí. Para hacer chanqui, y ahora la sal te sirve para todo, pues, hermano. Bueno, ya me pasé mucho mi tiempo. Sí, no sé si porque pensaron lo mismo, pero a mí me da la sensación de que alguna... Shisha con harina, tomo y estoy al 100. Sin shisha yo no vivo, eres mi la buen. Sáquele primero, mi huella en el la comparto con los paisas, Peñis y la miel. Al sur del Bío Bío, tú la encontrarás. Herencia de mis ancestros que no voy a dejar. Una chupiquita para degustar. Mis bidones estaban llenos, se acaban de secar. Shisha con harina, tomo y estoy al 100. Sin shisha yo no vivo, eres mi la buena. Sáquele primero, mi huella en la comparto con los paisas, Peñis y la miel. Al sur del Bío Bío, tú la encontrarás. Herencia de mis ancestros que no voy a dejar. Una chupilquita para degustar. Mi bidón
estaban llenos, se acaban de secar. La pócima secreta va directa a paladares. Me inspiras pensamientos momentáneos esenciales. De la quinta a la chichera, de lucidez a borrachera. Mi espíritu, mi garganta y mi sed a ti te esperan. Me borras esa pena, me la transformas en alegría. Me entrega naturalidad, vitalidad e energía. Me activas el sentido perdido. Chicha con harina en la inocencia de ese fruto prohibido. Chupilca, chupilca, chicha con harina. Chupilca, chupilca, chicha con harina. Murque, murque con chicha.